buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a la hora que estés viendo este video. Te saluda Gonzalo Cabrera desde Lima, Perú. En esta ocasión te voy a presentar un módulo de inteligencia artificial de Google que es muy útil, muy interesante, que está en modo experimental, pero ya te puede servir mucho para tu día a día, ya seas un estudiante o seas alguien que está trabajando con diferentes tipos de información y que necesite abordar una información de forma rápida, resumida, ordenada, comprensible y no tengan el tiempo de leer todo el documento de primera mano. Quisieras tener un resumen, hacerle consultas a tus documentos de una manera rápida, como si le consultaras a una persona que ya haya estudiado estos documentos. Para eso es justamente Notebook LM. Es un módulo de inteligencia artificial de Google que está súper interesante, que la está rompiendo en estos momentos y que sirve justamente para trabajar con tu información vía inteligencia artificial, pero solamente con una información acotada que tú determines. Una información acotada que tú determines. Y para ello simplemente tienes que ingresar en notebooklm.google.com y ya estás adentro, ¿no? Ya estás adentro. Es una herramienta free por ahora, tal vez más adelante cueste, pero por ahora es una herramienta free. Entonces, vamos al tema, sin antes decir que si te gusta este video, si te interesa, si quieres que publique más videos, dale like, compartes este video, ¿no? A otros contactos que crees que les puede servir de mucha utilidad. Entonces vamos al tema. Vamos al tema. Notebook LM, ese es el tema. Notebook LM, ¿qué es? ¿No? Nos permite procesar y analizar documentos específicos que el usuario carga, como PDFs, Google Docs, etc. ¿No? Notebook LM es una herramienta experimental desarrollada por Google que combina la funcionalidad de un blog de notas con el poder de la inteligencia artificial. Su principal característica es la capacidad de procesar y analizar documentos específicos que el usuario carga, como PDFs, Google Docs y otros formatos de texto. A diferencia de otros modelos de IA, Notebook LM se enfoca exclusivamente en el contenido proporcionado por el usuario, lo que lo hace ideal para resúmenes y consultas basadas en tus propios documentos. ¿Qué funcionalidades tiene Notebook LM? Procesamiento de documentos, como ya lo habíamos indicado, ¿no? Extrayendo información para resúmenes o consultas específicas, ¿no? Resúmenes y respuestas inteligentes en base a ese documento o varios documentos que hayamos cargado, ¿no? Y responder preguntas en base a esos documentos únicamente, no en base a la información que tenga Google, no, en base a la información que tú le das. Organización de la información. Ofrece la capacidad de organizar la información en diferentes formatos útiles como guías, preguntas frecuentes, resúmenes, lo cual es útil para estudiantes y profesionales. Creación de podcast. Este es súper interesante. Puede generar un podcast basado en documentos cargados, permitiendo a los usuarios escuchar resúmenes de sus documentos mientras realizan otras tareas. O sea, lo que vas a escuchar es un audio de dos personas, que una persona entrevista a la otra y la otra responde todo en base al documento o a los documentos que tú hayas compartido. Como si fueran personas, pero realmente es creación de inteligencia artificial. Citas contextuales. La herramienta proporciona citas con enlaces directos a los pasajes relevantes dentro del documento, facilitando la verificación de la información. Consulta de imágenes y gráficos. Puede analizar gráficos e imágenes dentro de los documentos y proporcionar respuestas basadas en estos elementos visuales. Esto es otro aspecto súper útil. Estas funcionalidades están diseñadas para mejorar la productividad y acelerar la comprensión de información compleja, ofreciendo una experiencia personalizada y centrada en el contenido del usuario.
Las especificaciones técnicas o limitaciones de Notebook LM, por ejemplo, ¿cuántos archivos puedes cargar máximo a la vez en un proyectito, en un proyecto que lo vamos a ver? Son 50 documentos. El tamaño de cada documento, 500.000 palabras. Realmente son límites bastante altos. Tipos de archivo admitidos son pues archivos de texto, PDF, TXT, Markdown, ¿no? Google Docs, presentaciones de Google, ¿no? Y todavía no es compatible con Excel. Procesamiento de volúmenes de documentos grandes, ¿no? Si bien el notebook puede manejar documentos grandes, procesarlo puede llevar más tiempo, por lo que recomienda priorizar las fuentes clave si trabaja con muchos archivos. Foco en documentos cargados, a diferencia de otros modelos de lenguaje, se concentra exclusivamente en el contenido de la información que se ha subido. Listo, eso es. Ahora vamos a la carnecita, vamos al tema. La primera pantalla que se presenta es esto. Y él divide sus ambientes de trabajo en cuadernos, ¿no? Acá estos de aquí son los cuadernos por defecto que están en inglés, ¿no? Son sus cuadernos de ejemplo, donde aquí ha cargado varios documentos y él crea justamente estos resúmenes, ¿no? Crea estos resúmenes, crea estas preguntas frecuentes y sobre eso uno puede hacerle consultas. ¿Correcto? Sobre eso uno puede hacerle consultas. Yo he creado que lo voy a usar de ejemplo, que se trata de un documento de mi hijo, de su trabajo de fin de máster. Entonces yo lo cargué, es un documento que está que está localmente. Tú puedes cargar información, no solamente documentos que los tienes localmente en tu máquina, lo puedes jalar de Google Drive, lo puedes jalar puedes ponerle un link, le puedes poner un video de YouTube o le puedes pegar un texto. Y puedes, has podido ver, tú puedes tener una lista de documentos, hasta 50 documentos en cada cuaderno de trabajo, ¿no? Y sobre estos documentos uno puede empezar a trabajar con el chat, ¿no? Entonces uno puede hacer consultas y acá tenemos guía el cuaderno. En guía del cuaderno permite crear preguntas frecuentes, permite crear guía de estudio, permite crear índices, cronología, o sea, una guía del tiempo en base a tus documentos y un documento resumen, ¿no? Y acá, por ejemplo, te hace un resumen, te hace unas preguntas sugeridas y esta parte es súper interesante, ¿no? Esta parte súper interesante, puede crearte un podcast, ¿no? Acá ya está creado, puede estar creando un podcast que por ahora está en inglés, pero realmente te rompe el cerebro, ¿no? O sea, que tú puedas escuchar una entrevista de una mujer hacia un hombre o viceversa, en base a los documentos que tú has compartido, ¿no? En base a los documentos que tú has compartido. Por ejemplo, acá, Today, we're diving into a period of ahí intense está. change in Peru, looking at how centuries of power, held by a few, were challenged and transformed. It's a story that goes beyond simple land ownership. Yeah, we're going beyond that We're going to look at historical analysis, government reports, even personal accounts. to really get Es realmente súper, eso es súper, ¿no? Y acá uno puede compartir solamente el podcast o puedes compartir todo lo que estás haciendo en ese cuaderno también, ¿no? Aquí. Puedes compartir todo el documento, todo este cuaderno. Este cuaderno significa compartir todos los entornos que has creado, ¿no? Entonces, acá tenemos tenemos las preguntas frecuentes, ¿no? Sobre el documento. Es súper ordenado, como puedes ver, súper ordenado. Puede haber algunos errores, sí, como toda inteligencia artificial, pero en un 90-95% es súper útil. Acá tenemos una cronología de eventos en base al documento, ¿no? En qué fechas, cada cosa que ha ocurrido en cada fecha. Después tenemos un resumen acá, ¿no? Un resumen. Entonces, de todo el documento, una guía de estudio que te orienta cómo estudiar esta información,
inclusive te hace un quiz, te hace un conjunto de preguntas que tú deberías resolver, también te hace una introducción del documento, de todo, o pueden ser de varios documentos, depende, acá le he cargado uno, pueden ser varios, ¿no? De varios documentos, y pueden ser pues Word, Excel no, textos, links, YouTube, ¿no? Y sobre eso, y si hay gráficos en el Word, también los gráficos los analiza. Como puedes ver, es súper, súper útil, ¿no? Súper útil. Y además acá tenemos preguntas frecuentes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo contribuyó la cultura vigera a cosas, ¿no? Entonces nos vamos ahí y este señor empieza a resolver el asunto, ¿no? Entonces, como puedes ver, el tema es súper, súper útil, ¿no? Súper útil, ¿no? Entonces, acá te hace una respuesta en base a esa pregunta y acá te recomiendo un montón de preguntas, ¿no? También puedes hacer chat sobre pregunta lo que quieras sobre esa pregunta, sobre el documento, ¿no? Como si estuvieses chateando contra una persona, pero realmente estás chateando contra el contenido de él o los documentos que tú hayas seleccionado. Como puedes ver, esto ayuda un montón porque todas las personas, seamos estudiantes o trabajadores, todos trabajamos con información en donde tenemos problemas para encontrar la información rápidamente y ordenadamente cuando la necesitamos. Entonces, de esta manera es mucho mejor poder trabajar con esa información. Entonces, como puedes ver, esta herramienta que está en modo experimental les va a servir bastante. Ojalá que salga rápido la opción del podcast, o sea, de la entrevista, pero ya no solamente en inglés, sino en español, y eso sería un golazo adicional. Bueno, eso es todo. Eso es todo. Muchas gracias. Espero que te haya servido esta información como me está sirviendo a mí, ¿no? Por eso le pongo todas las ganas para compartir estas herramientas que te faciliten la vida, que te mejoren la productividad, avances más como estudiante y te avances más en tu trabajo, en tu empresa, en la gestión de tu empresa. Eso es todo. Si te ha gustado, si crees que es interesante, dale like, comparte este video, ¿no? Y suscríbete al canal para que esto sea de motivación para poder crear y publicar más videos. Quisiera decir que también me gustaría publicar de otros temas. Como pueden ver, estoy picando de varios temas. Me gustaría tocar más de Apache Nifi, tocar más de Neo4j, más de Apache Kafka, pero en el fondo lo que les estoy compartiendo realmente, les estoy compartiendo un conjunto de herramientas que entre ellas se complementan. Y iré compartiendo mucho más información de cada una de ellas. Por ejemplo, la última que les compartí, que es el del Replit de desarrollo, esa también estoy en deuda de avanzar más, pero es una súper herramienta. Me quedo ahí hasta otra oportunidad y muchas gracias por ver este video.